¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá una vez más a un programa de la oración del justo. Bien sabemos, amados hermanos, que dentro de este programa pues tenemos pues un tema a desarrollar y algo importante que pues hemos venido hablando es cómo mantener esa relación con el Señor. El mantener siempre atentos, siempre manteniendo esa comunicación constante, pues la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de mantenernos en ese ejercicio, en estar ejercitando la relación con el Señor, en mantenernos ahí sí que siempre, siempre, con una comunicación constante. Qué feo es cuando tal vez tenemos a un amigo o tal vez a un familiar con el cual platicábamos, qué sé yo, pues teníamos una estrecha relación, pero de repente por cosas de las circunstancias de la vida nos separamos y de repente nos encontramos y es así como un choque que uno decimos, pero yo tenía tanta confianza con él y ahorita no, ¿verdad? Entonces, muchas veces, amados hermanos, así nos pasa con el Señor, pero a veces es por muchas situaciones que pueden por ir surgiendo. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, siéntanse bienvenidos a estar acá. Aquí está pues, el hermano Jonathan Aguilar. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y pues realmente es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender cuál es nuestra forma de comunicación o cómo debería de ser nuestra comunicación con nuestro Dios y con nuestro Padre espiritual, precisamente, ¿verdad? Hablabas de una distancia, ¿verdad?, que se da entre personas que no se ven, ¿verdad? Y es interesante porque eso mismo sucede también con nuestro Dios. Nosotros podemos ser unas personas muy cercanas a Él, como Juan, el amado, ¿verdad?, que estaba en su pecho, o podemos ser como un Judas, que de lejos veía todas las cosas, ¿verdad? Y es que recordemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hijos, se nos ha dado la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Y no hay cosa más importante que la comunicación entre padre e hijo. Estábamos discutiendo un poquito aquí entre nosotros de este tema, ¿verdad? Y hablábamos sobre la situación de un padre y un hijo. Cómo es que la relación lejana de un padre puede trastocar el corazón de una persona. Pero no solamente queda en la situación carnal, digamos, ¿verdad?, sino que también trasciende a la espiritual. Porque muchas de las personas que vienen al conocimiento de Dios, resulta que tienen una lejanía muy grande con Dios. En lo personal yo puedo contarles, fíjate, que mi papá no estuvo conmigo y yo tenía una relación con él muy distante, ¿verdad? Entonces cuando yo tenía necesidad de un pantalón, de unos zapatos o de cualquier cosa, pues no lo tenía a la par y no tenía esa confianza cuando él llegaba a verme, como decir, mira papá, cómprame tal cosa, ¿verdad? Realmente pues a mí me daba pena. Y cuando yo conocí al Señor, entonces entrando en este ámbito, a mí se me hacía más fácil interceder por otras personas que orar por mí mismo. Y de hecho que así fue como conocí al Señor, intercediendo, orando por las personas. Me recuerdo yo de las veces que fui a orar por la municipalidad, que fui a orar por policías y por muchas situaciones más. Pero fíjate, Jorgito, que realmente es difícil cuando uno tiene una relación lejana con su Padre, poder entender a Dios en su totalidad. Porque te acostumbras a tener un Padre lejano que no ves. Y cuando vienes al Señor y alguien te dice, mira, es que Dios es tu Padre, entonces es un choque, como bien decías tú, ¿verdad? Porque, bueno, yo vi a mi papá y es una persona lejana, pues, ¿verdad? Y entonces juzgamos a Dios de esa manera. De la manera como son nuestros padres o como fueron nuestros padres, nosotros juzgamos a Dios dependiendo de cómo lo encuentres y dónde te encuentres. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedirle algo, lo vemos como irreal, ¿verdad? Como algo que no se puede sustentar, que algo no se puede dar. Y entonces decimos nosotros, bueno, Dios, si nos quedamos así como viendo para todos lados, a ver si se manifiesta, si nos habla o qué, ¿verdad? Porque no tenemos esa cercanía con Él. Nunca tuvimos una cercanía con papá y tal vez nos es difícil acercarnos a Dios. Entonces, creo yo que Dios
Es un Dios amoroso, es un Padre que cuida, un Padre, dice la Biblia, no dormirá el que guarda a Israel. No dormirá el que guarda tu alma. Pero también dice la palabra, haciendo de este programa algo evangelístico, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y dice, por el pago de todos nuestros pecados. Pero dice la palabra que si Cristo es Hijo, y si nosotros nos acercamos a Dios por el Hijo que dio por nosotros, es decir, Jesucristo, entonces nosotros nos volvemos hijos, pero también coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces, la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Eso es lo primero que el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos pide que nosotros creamos en Él, que creamos en el sacrificio de haber entregado a su Hijo. Amén. Y entonces, pero para muchos es difícil entender realmente la figura paterna de Dios. Es difícil acercarse a Dios y decirle, papito, yo necesito algo. Yo necesito mi casa, yo necesito mis zapatos, yo quiero una familia, yo quiero una esposa, y no sé, cualquier cosa. Y nos es difícil. Yo en lo personal lo viví, pero ahora gracias a Dios he aprendido a pedirle al Señor y acercarme a Él como un padre. Sí, amén. Algo importante que de lo que tú decías, Jonathan, es como pues la relación que tuvimos siempre la trasladamos a nuestra relación con el Señor. Así es. Entonces, quiera o no, eso nos marca y nos deja ahí a veces con un insabor, como decimos a veces, en cuanto a quién es el Señor, cómo es el Señor. Pero el Señor en esta faceta de Padre en la cual se muestra más en este tiempo, ¿verdad? No quiero decir que en otro tiempo no, sino que en este tiempo, en esta faceta es muy necesaria. Amén. Porque hoy en día, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tal vez no tuvieron un padre? Exacto. O ni siquiera, pues tal vez tuvieron uno, algunos ni uno de los dos, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, el Señor hoy nos quiere hablar y nos quiere decir cada una de las cosas que tal vez necesitamos escuchar, que ha sido tal vez un te amo, un te quiero, para mí eres importante, tú no eres una pérdida, tú no eres un estorbo, cosas como por el estilo. Amén. Que incluso nuestros propios padres nos dijeron. Pero ahora el Señor nos dice otra cosa y nos da un regalo. Y el regalo es recibir, primero es su perdón. Amén. ¿Verdad? El perdón que nosotros recibimos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en esa faceta que el Señor se muestra a nosotros como Padre, parte de eso es poder aconsejarnos, pero importante es que también nos relacionemos con nuestro Señor. Amén. Con nuestro Padre Celestial. Pues si no nos relacionamos con Él, volvemos a lo mismo. Entonces, qué importante es entonces la comunicación entre un humano y otro, que es importante, pues, porque, como dice el apóstol Pablo, mire, si yo hablo, pues si hablaré solo lenguas, si viene alguna persona, dije, este es extranjero. Y si él me habla a mí también, yo te digo, también es extranjero, ¿verdad? Entonces, estamos alejados uno del otro. Sí. Entonces, lo que el Señor quiere realmente es tener esa cercanía con nosotros. Amén. Como decíamos antes, ¿verdad, Jonathan? Como es de que tal vez no vamos a orar todo el tiempo, como dicen, orar sin cesar. Eso no quiere decir que vamos a estar todo el día pues postrados o hincados, tirados o en el suelo o algo por el estilo. No hagas nada, sino que tienes que estar orando. Ajá, así es, sino que lo que el Señor nos dice, pues ora, tal vez en tu mente, tal vez en tu corazón, mantente orando, mantente siempre ahí sí que tratando de buscar esa conexión directa y palpable con el Señor. Amén. Amén. Fíjate que yo creo que ahorita tal vez producción nos puede ayudar a poner el título del mensaje. Y yo quisiera que usted vea esa fotografía donde hay dos manos de un padre que le está dando a su hijo una plantita. Y creo que podemos sacar una enseñanza de eso, precisamente por eso es que la pusimos, ¿verdad? El tema de hoy es la oración que produce fruto. Y es que precisamente de una relación entre padre e hijo debe de haber un fruto, fíjate. Hablando de esto que estás diciendo tú, en este tiempo nosotros podemos ver cómo el padre de un niño, por ejemplo, ya no es el padre natural, sino que el mismo teléfono se está convirtiendo en un tutor, en un padre que los está adoctrinando, es decir, les está enseñando una forma de vida.
Y entonces yo veo aquí en esta fotografía tan preciosa, cómo es que un padre se encarga de darle a su hijo un buen regalo. El mismo Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, verdad? Entonces, el asunto de que ¿por qué enmarcamos nosotros esto como entre padre e hijo? Precisamente porque, fíjense ustedes que está David, por ejemplo, un hombre que había sido despreciado aún por su propia familia, sus hermanos lo odiaban. Cuando David va a entregarles el pan y el queso, él dice, nosotros conocemos la perversidad de tu corazón. Imagínense. Pero también cuando Samuel llega a la casa de Isaí pasa a sus primeros 7 hijos, ¿verdad? A los grandotes, a los fornidos, a los bien parecidos. Pero le dice el Señor a Samuel, hey, ten cuidado porque lo que está delante de ti no es lo que yo quiero. Así es. Yo no veo como ven los hombres, dice el Señor, que ven el exterior. Yo veo el corazón, dice el Señor. Y entonces Samuel pregunta a Isaí, ¿tienes otro hijo o estos son todos tus hijos? No, todavía queda el menor, pero está allá apacentando las ovejas. Entonces él dice, bueno, no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga, ¿verdad? Así es. Y cuando él aparece, resulta que él era a quien habían escogido. Entonces, David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es importante, porque para que nosotros podamos dar fruto en cualquier cosa, nosotros debemos actuar conforme a la voluntad del Padre. No podemos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué entonces enmarcamos esto entre padres e hijos? Precisamente como estamos hablando ahorita, vemos a los niños que están siendo criados, enseñados, adoctrinados por los teléfonos, por las redes sociales, por el TikTok, por Free Fire, por no sé cuántos juegos más hay, y eso es lo que están aprendiendo, violencia. Pero nunca han tenido la oportunidad de acercarse a su padre para tener una relación íntima. Y entonces, ¿qué va a hacer de esos jóvenes? ¿Qué va a hacer de esos niños cuando crezcan y sus padres se quieran acercar? Ese es el asunto. Y yo quiero que pasemos adelante al versículo que vamos a utilizar como base, dice primera de Juan 5:13 en adelante. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, importante es esto, porque vemos que es importante hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero antes de continuar con esto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que pueda enviar su Espíritu Santo sobre nosotros. Dice la Biblia que donde estén 2 o 3 reunidos en su santo nombre, ahí está el Señor. Entonces yo creo que no estamos solo nosotros, Jorgito, sino que hay una multitud que nos está viendo a través de las redes. Amén. Y que tienen una necesidad. Y precisamente este es el asunto de esta enseñanza. Si tú tienes necesidades, hoy el Señor las puede contestar. Pero es necesario que tú aprendas a hacer una oración eficaz, a hacer una oración que produzca un fruto. Amén. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a hablar, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Padre eterno que estás en todo lugar, hoy te damos gracias, Señor, por este día, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque sinceramente, Señor, has mostrado tu misericordia para con nuestras vidas y has permitido que hoy nos levantemos, Señor, de esa cama en la cual dormimos y nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para poder conocerte, para poder entenderte y para poder escuchar tu voz, Señor. Hoy, Padre, queremos acercarnos a ti para poder aprender a comunicarnos contigo de la verdadera manera en la que tú quieres y conforme a tu voluntad, Señor, podamos entender qué es lo que debemos de hacer, cómo hacerlo y qué debemos de hacer para acercarnos a ti, Señor. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, que envíes a tu Santo Espíritu sobre nosotros,
Que venga el espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de consejo, Padre, sobre nosotros. Venga tu palabra poderosa, porque escrito está que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, y esa es tu palabra poderosa, Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que de nuestra boca, Señor, solamente salga tu palabra y de tus pensamientos, Señor, y no permitas que hablemos cosas que no debemos de decir, Padre. En el nombre de Jesús, toma control, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Cada una de las cosas que nosotros, pues, como hijos del Señor tenemos, son cosas importantes que, quiera o no, pues nos ayudan en nuestro caminar en el Señor. Amén. Entonces, como les digo, realmente el conocimiento básico que tal vez como cristianos podamos tener, creo yo que muchas veces lo tenemos por imitación. Sí. Vemos que los demás hermanos oran, que alaban y que pues tienen un tiempo de adoración, pero muchas veces la relación la dejamos solamente en la iglesia. Exacto. ¿Verdad? Pero lo que el Señor vino es realmente a que esta relación no solo sea dentro de unas cuatro paredes. Que trascienda. Ajá, sino que trascienda más allá y que trascienda incluso hasta nuestro ser interior. Amén. O sea, que creo yo que esto es lo más importante, el que trascienda hasta nuestro ser interior, en lo profundo de nuestros pensamientos, en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que el Señor venga con su Santo Espíritu y nos enseñe cómo podemos nosotros pues poder acercarnos hacia Él. Amén. Yo creo que una de las cosas que el Señor le agrada que nosotros hagamos, primeramente, es confiar en Él. Amén. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, no una fe ciega, porque realmente, aunque casi, ¿verdad? Casi, porque a veces una fe ciega puede ser, pues qué sé yo, como varios ejemplos de personas que se levantaron diciendo yo soy Jehová, o yo soy el Señor, o yo soy Dios, y llevaron a la muerte a muchos, como sí. aquel caso que nos contaba el pastor, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente viene ahora la pregunta, ¿en quién estás confiando? Amén. Tú como cristiano. Ahorita no hablemos tanto de hijo de Dios, sino que hablemos de a ti como cristiano. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza, qué sé yo, en que ya viene el aguinaldo? ¿En qué me lo voy a gastar? Exacto. ¿En qué ofertas van a venir ahorita que viene pues temporada? El Black Weekend, el Black no sé qué, exacto. Entonces, ¿qué confianza tienes? Entonces, ¿por qué les digo yo, te traigo a colación toda esto? Alguien me dice, bueno, pero ¿cómo esto pues tiene que ver con la oración? Pues tiene mucho que ver. Uh-huh. Porque dependiendo de en quién o en dónde estés poniendo tu fe, te va a ayudar a que esa petición sea correspondida. Amén. ¿Verdad? Cuando el Señor nos dice, ustedes piden, pero piden mal, uh-huh. Eso es, no es un regaño. Sí, pues es un llamado de atención, ¿verdad? Dice acá, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Tenemos que entender, comprender realmente a quién oramos, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de padres e hijos, ¿verdad? ¿Y por qué es que hablamos de padres e hijos? Precisamente por la comunicación que se supone que debemos de tener. Así es. Y pongo comillas, porque como les digo yo, la mayoría de las sociedades en el mundo tienen una forma torcida, trastocada, tergiversada, como usted quiera decirle, de lo que es la relación entre padres e hijos. Así es. Entonces, hay padres que creen que porque dan muchas cosas a sus hijos, hablando de regalos, pues, ¿verdad? Con eso compran el amor. Otros piensan que ser muy rígidos es ser padre, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros que les enseñaron a ser lejanos, que el padre no está ahí, aunque viva en la misma casa. Es el niño, papá, fíjate que quiero hablar contigo, fíjate, mijo, estoy cansado, ahorita no puedo, me voy a ir a dormir. Uh-huh. Y se va a dormir. Y el niño se queda así como que, ¿y ahora qué va? Y entonces, todas esas situaciones se manifiestan cuando uno viene a Cristo. Estábamos hablando de cómo es que a nosotros en lo personal nos afectó poder acercarnos a Dios para poder hablar con Él. Y creo que muchos de ustedes están pasando precisamente por ese mismo asunto. Y se han de preguntar, bueno, y sí, yo creo en Dios,
Porque sí, muchos dicen, yo creo en Sí. Dios, pero no sabemos quién es. No sabemos quién es y por qué nos lo presentan como un padre. Y entonces, ¿cómo hago yo para hablar con él? Fíjense pues, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros vemos a Jesucristo como Hijo, entonces también tendríamos que ver a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque si creemos en un Hijo, también tiene que haber un Padre. Entonces eso nos hace entender que nosotros, por medio de Jesucristo, dice, que sepáis que tenéis vida eterna. El mismo Señor vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo para todos los que creen en Él. No los vino a condenar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que fuimos rescatados, comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Él es el intercesor delante de Dios realmente. Y entonces nosotros oramos, tenemos un diálogo porque nos convertimos en hijos juntamente con Jesucristo. Entonces, aquí es donde radica que nosotros tenemos que restaurar una relación paternal. Sea porque tu papá te abandonó, sea porque tu padre había sido lejano, sea porque tu padre había sido alcohólico, sea lo que haya sido tu padre, tú tienes que botar ese pensamiento o esa figura paterna que tú vistes terrenalmente para poder entonces inquirir en la presencia de Dios y ver a Dios como un padre. Amén. Ese es el punto. Porque si nosotros vemos a Jesucristo Hijo, entonces tenemos que ver que nos podemos acercar al Hijo. Y si Él se acerca a su Padre, Juan 17 dice, Padre, yo ruego por estos que están en el mundo, aunque no son del mundo, para que como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. Amén. Entonces, aquí están diciéndonos, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, esa es una cosa, lo principal, ¿verdad? Después dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos delante de Él? Porque Él no es Jesús, sino que el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos? Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, esta es la confianza que nosotros tenemos. Y bien decías tú, nosotros tenemos que tener una confianza. Amén. Pero, ¿cuál o qué o quién es esa confianza? Es Jesucristo. Entonces sigue diciendo aquí, que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, aquí está el otro punto, conforme a su voluntad. Pongamos un ejemplo muy bueno. Un niño que dice, papá, y como vio en el teléfono que ahí tienen pistolas, ¿verdad? Dice, papá, comprame una pistola. Y viene el papá y con tal de no comprarle una pistola real, le compra una pistola de juguete, ¿verdad? Esa era la voluntad del tata, enseñarle al hijo que él puede tener una pistola. Ahora, en Dios la cosa no es así. Porque en Dios, el Señor, como es una persona recta, es perfecto, en Él no hay sombra de variación. Entonces venís tú y le decís al Señor, mira, Señor, yo quiero que me entregues un ministerio de 2,000 personas. Y entonces el Señor lo mira a uno así como, me imagino yo, pues, ¿verdad? Que el Señor se te ha de quedar debiendo y dice, bueno, vos me estás pidiendo 2,000 personas, pero si no puedes con vos mismo, ¿cómo te lo voy a dar, verdad? Y entonces aquel se pone a chillar porque no le dan lo que quiere. Entonces es como el niño que pidió la pistola, pero en lugar de pistola le dan un dulce. ¿Me entendés? Y entonces el niño comienza a tener un problema con el papá. Algunos niños no, dependiendo de la forma en que se traten precisamente. Y entonces, si pedimos conforme a la voluntad del Padre lo que Él quiere, nosotros vamos a poder ir adelante. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona que pidió un ministerio de 2,000 personas, en el momento que él no podía, le dice al Señor, en lugar de decir, Padre, yo quiero que tú me ayudes a levantar este ministerio, Señor, si tú me has llamado, si tú me has escogido, y yo quiero que tú me des unas 2,000 personas, pero ayúdame a mí primero, tipo Salomón, ¿verdad? Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y el Señor se agrada de Salomón, porque no pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió largura de años,
sino que pidió sabiduría. Entonces, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios dice, ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque entonces, mira, pues, mijito, aquí te va, apréndete esto. Y entonces el Señor te da una revelación, va. Y entonces aquel que recibe la revelación, qué bonito, yo quiero más, ¿verdad? Yo me acuerdo de una vez que el pastor contaba sobre que el Señor le había dado un rema muy lindo. Y entonces dice que dijo él, bueno, lo voy a guardar para la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor le dijo, mira, si no lo das, no te vuelvo a dar más. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios en esa? Porque él estaba pidiendo revelación y se la dieron, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la voluntad de Dios? Bueno, yo te la doy, dala de una vez, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, esa es una parte de la voluntad de Dios. Sí, ¿verdad? amén. Fíjate que algo que notaba en esto es cómo es que el Señor pues ve incluso nuestras peticiones, porque dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, ¿verdad? Cualquier cosa y sigue conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tal vez incluso dentro de su voluntad está pues darnos un ministerio. Ajá. Pero Él dice, no es tiempo. O sea, el Señor realmente, Él no solo ve como, qué sé yo, tal vez aquí, pues les digo yo, pues miro yo hasta aquí, hasta donde está la taza, ¿verdad? Sino que Él ve la forma de la taza, cómo hicieron la taza, cuánto pesa. Entonces el Señor ve toda esa dimensión. Exacto. Incluso más allá, ¿verdad? No es que Él pueda venir y predecir el futuro o algo por el estilo, sino que realmente cuál es la función que éste tiene. Es más, no lo predice, sino que lo conoce, porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén, así es. Entonces, en esa situación, el Señor ve lo mismo en nuestras peticiones. Recuerdo yo una vez que pues decía yo, es que yo voy a orar para que se muera, decía yo. Entonces, yo dije, pero... Bueno, decía de las mismas dije yo, pero ¿cómo se le ocurre hacer esto? Pero en las mismas dije yo, bueno, tal vez no sabe. Tal vez piensa que por su mucho orar este hombre o esta mujer se va a morir y ya no va a hacer nada. Entonces, muchas veces tenemos esa fe y esa confianza para pedir cosas malas al Señor, pero no tenemos la confianza y la fe para poder pedirle conforme a su voluntad. Yo creo que es muy distinto una a la otra, porque nuestra voluntad muchas veces se quiere poner y decir, pero ¿cómo yo voy a poder decirle al Señor decir, ¿cómo yo pues voy a recibir la voluntad del Señor si ni mi propia voluntad puedo hacer? Sí. Entonces, muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos por esto, porque pedimos, pero pedimos mal. Exacto, pidiendo mal, pidiendo que se haga nuestra voluntad sobre la voluntad del Señor. Eso es importante lo que estás diciendo, porque mucha gente pide conforme a lo que ellos quieren, ¿verdad? No se han puesto, dice que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Hay una versión que me gusta mucho, que es la amplificada en ese mismo versículo, que dice, para que por vuestra propia cuenta ustedes experimenten y sepan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y reconozcan, dice ahí, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios sobre vosotros. Qué hermoso. Entonces ahí nos da dos planos distintos, ¿verdad? Porque está lo de nosotros, que nuestro pensar puede hacer que sea perfecto, como lo que le pasó a Samuel. Uy, este es perfecto, qué brazones, es bien fuerte, es un hombre de guerra. No, dice el Señor, eso no es lo que yo quiero. Entonces Samuel vio conforme a su corazón, pero entendió que no era este. Y entonces conoció la verdadera voluntad de Dios. Y entonces es un David que le levanta una casa al Señor, que le prepara casa a Dios y que le es dado por consecuencia un heredero eterno para su casa. Cosa contraria pasa con Saúl, quien en lugar de ser conforme al corazón de Dios, rechaza a Dios. Y el Señor lo desprecia a él. Y entonces dice, el trono eterno te ha sido quitado. Entonces no hubiéramos dicho nosotros Jesús el hijo de David, sino que Jesús el hijo de Saúl, ¿va? Pero Dios no cambia de propósito. Dios, si alguien falla, si alguien no da la talla, Él tiene preparado 7,000, como le dijeron a Elías, ¿verdad? No te preocupes, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla, porque el otro dice, ay, Señor, es que he tenido tanto celo por el Señor y solo yo he quedado. No, le dice el Señor, hay 7,000 detrás tuya que no han doblado la rodilla. Entonces, dice, si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido.
Es decir, que todas las cosas que nosotros le pidamos, conforme a su voluntad y creyendo que tenemos esa confianza en Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros, las vamos a recibir. Pero siempre, como decías tú, conforme a la voluntad de Dios. Sí, sí. Porque estaba como aquella doña, ¿verdad?, que oraba atando un carro para su esposo, una empresa, los esposos para las doñas que estaban con ella. Y por último, como fue algo fuera de la línea, de la conforme a la voluntad de Dios, que no era, entonces el Señor les quita todo. ¿Por qué? Porque no se trata de atar, porque como aquel tiene mucho pisto, yo lo voy a atar para mí. No, Señor, no se trata de eso. Te puedes jalar una gran contienda, te puedes meter en un gran problema si te pones a atar cosas que no te convienen. Por eso es que dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos a bien poner atención. Y dice, esta palabra no se dio por inspiración humana, sino por la inspiración de Dios. Hombres inspirados por Dios escribieron la palabra. Y dice, ninguna profecía dada es dada a interpretación personal. Es decir, no podemos agarrar la Biblia a nuestra conveniencia. Fíjense pues, Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando yo oro, yo tengo que ponerle fe a lo que yo estoy orando. Eso sí, cuidado con lo que estás pidiendo, que ya dijimos que tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Tú decías que había una persona que oraba para que se muriera otro, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que es más, estoy seguro y tengo la certeza que esa oración no venía de parte de Dios. Esa venía de los deseos de Chonita, como dijeron por allá, ¿verdad? Porque no viene conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna, pero el que siembra en la carne cosechará corrupción. ¿Qué puede cosechar una persona que pide muerte por otra? Muerte, aunque le ponga toda la fe. Pero mira lo que dice aquí, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿por qué viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿La palabra de Chonita, la palabra de Moni, de Walter Mercado? No, ¿verdad? No. Viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos palabra en nosotros, no tenemos fe en Dios. Y si no tengo fe y no tengo la palabra, no puedo conocer la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios. Ese es un fundamento para nosotros los hijos de Dios. Poner atención a la palabra, estudiarla y ponerla en práctica. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ahí está donde entramos entonces, porque era importante hablar la relación entre padres e hijos. Amén. Porque entonces yo tengo que creer en mi corazón que Dios es mi Padre. Dice la Biblia que con el corazón se cree ¿verdad?, para salvación, pero se confiesa con la boca para salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Padre que estás en el cielo, pero no lo estoy diciendo Padre Nuestro como que fuera un rezo de aquellos que ya ustedes ya saben de dónde vienen. No, porque esas son repeticiones vanas. No, yo le estoy diciendo papito, papá, padre, como papa o como usted le quiera decir, pero crea que Él es verdaderamente su Padre. Referirnos a quién estamos orando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, justamente el iniciar en la oración se convierte entonces en saber en quién estamos depositando nuestra confianza. Exactamente. O sea, ahorita pues viene esto, que realmente cuando nosotros oramos, examinémonos cómo estamos orando. Amén. Mire, hace un tiempo pues yo pasé pues por un proceso en el cual pues era tal vez muy enojado, ¿verdad? Pero pues era por una tristeza que yo venía cargando. Entonces yo siempre venía con esta rogativa: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. O venía tal vez: Padre, mira, hazme tu siervo, te decía, mira, si aunque sea tengo que recoger el polvo. E incluso una de las peticiones que yo le di, me recuerdo yo que era de esta manera: Padre, si yo tengo que ser como el polvo para que todos pasen encima mío, yo lo voy a hacer, le decía. Y en ese instante el Señor me habló. Yo creo que le soy sincero, hasta el Señor se molestó conmigo porque decía: pero yo no te llamé a eso. O sea, fue tan claro que el Señor me dijo: yo no te llamé a eso.
Qué tremendo. Entonces dije, yo me quedé así frío por un momento y en las mismas dije, Padre, perdóname por pedirte mal, perdóname por hacer esto, porque yo tenía la fe para decir, para pedir eso, pero pedía yo tristemente. Sí. Entonces, pero cuando el Señor me dijo eso, fue así como cuando uno está durmiendo y que le echaran un balde de agua fría. Entonces fue así como Un que... sobresalto. Exacto, entonces dije yo, entonces me quedé así impactado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿verdad? Dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, si Él es remunerador de los que le buscan, Él no me va a querer tirado en el suelo. Pues. Él es galardonador, dice otra versión, ¿verdad? Entonces, Él no me va a quedar, no me va a querer, qué sé yo, mendigando. ¿Por qué no? Yo me recuerdo no sé si te acordás vos de aquella doctrina, o no sé si todavía existe, pero yo conocí iglesias que tenían la doctrina de mendigo siempre mendigo. Ah, sí, es cierto. Porque Jesucristo decía que nosotros teníamos que ser humildes, pero agarraron lo de humildes como decir yo no tengo plata y yo tengo que ser pobre toda mi vida, ¿verdad? Entonces que me pasen todos, precisamente lo que tú me estabas diciendo, ¿va? Entonces, realmente, ¿cómo es que nosotros, pues, a veces tenemos esta situación? Tenemos una fe en cuanto a un concepto de nosotros bajo. O sea, bien tenemos que saber que nosotros somos creación del Señor y que de Él dependemos. Amén. Eso no, yo no lo niego, y es más, pues, debemos recordarlo siempre, pues. Amén. Pero les digo que muchas veces estamos, pues, como quien dice, más o menos como la mojarra. De un lado para otro. Ajá, cabal, exacto, que estamos así más o menos y no hacemos nada por ir y pedirle al Señor por esa situación. Nos quedamos así, como decías, ¿verdad? Con una actitud así de vagabundo, o incluso hasta siempre tenemos una mano así, o incluso nuestra mano seca y no podemos recibir, porque nosotros venimos y decimos, pues que yo no valgo nada, y siempre es esa constante lástima, ¿cómo sería? Autolástima, ¿verdad? Sería una baja autoestima. Eso era, exacto, espiritualmente hablando. Entonces, eso lo denotamos cuando oramos al Señor. Pero la palabra dice, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. Entonces, del que debe de tener, dice, o sea, que no sea ni muy alto ni muy bajo, sino en el nivel que el Señor nos ha puesto. Amén. Entonces, como les digo, aquí pues entramos en una cuestión pues más allá, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es esto. No nos quedemos siempre con bueno y ay, sino que avancemos y curemos esa herida. El ruego del aire. Sí, cabal. Yo creo que podemos ver muchas figuras hablando de lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque están los de la doctrina del ay, ¿verdad? Ay, sí. Ay, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador, Señor, inmundo, y etcétera. Y se quedan en ese ay, nunca pasan de ahí. Todo el tiempo son miserables, todo el tiempo tienen problemas, todo el tiempo, porque eso es lo que están pidiendo. Precisamente ese es el punto. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos de dar? ¿Cómo estás pidiendo? Como sea tu petición, así va a ser tu respuesta. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es, ¿verdad? amén. Están los otros, dame, Señor, una casa. Dame, Señor, amor. Dame, Señor, esto. Dame, Señor, lo otro. Pura la oveja, ¿verdad? Pero nunca pasan de solo pedir, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a algo que es muy importante precisamente para que nuestra oración pueda dar fruto. Mire lo que dice Colosenses 4:2 en adelante. Perseverad en la oración. Perseverad. ¿Pero qué es perseverancia? Es aquel que persevera, que persiste, que sigue adelante, que no se detiene, sea lo que tenga enfrente. Entonces, dice aquí, velando en ella con acción de gracias. Ahí está el punto. Estábamos hablando contigo, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Job? Job ahorita estaba siendo tocado por el enemigo, tenía 3 círculos de protección, pero los 3 fueron destruidos, alcanzaron su vida, los de sus hijos, perdió todo lo que tenía, hasta su misma esposa le dice, mira vos, maldice a tu Dios y morite ya me aburriste, en pocas palabras, ¿verdad? Y Job dice, ¿acaso recibiremos solo las cosas buenas de Dios?
No, de ninguna manera, dice él, ¿verdad? Ujú. La misma Biblia nos dice que todas las cosas a los que aman su nombre nos ayudan para bien. Así es. Entonces, fíjate que dice aquí, velando en ella con acción de gracias. Velando. Esa palabra velando es muy importante. Porque hay un versículo que dice, no recuerdo ahorita dónde está, pero dice, yo dormía mientras mi corazón velaba. Entonces, muchas veces, aunque nosotros estemos muy cansados, aunque estemos muy atareados, nuestro corazón se tiene que despertar en la oración para con Dios. Es decir, todo el tiempo debe de tener el hombre con Dios una comunicación. Miren pues cómo es esto. Es como el papá que tiene a su hijo y aunque no lo está viendo físicamente, pucha, hasta presiente, ¿verdad? Que algo está pasando con el niño, va a ver a la sala y por un pelito se le cae de la cuna Sí. y ¡zas! Lo agarra en el aire, ¿verdad? Exacto. Es tan profunda la conexión, ¿cómo te dijera yo? Más que la conexión, es la comunicación que hay entre padre e hijo, que trasciende el idioma. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, porque habla misterios de Dios. Parte importante son las lenguas, entonces, para que nosotros podamos estar en ese momento, ¿verdad? Pero aquí se velando en todo momento. Fíjense que un día me pasó algo a mí muy curioso. Iba orando yo en el camino, precisamente, y me encontré entre la avenida Santa Cecilia y una calle que está a la par de una iglesia que se llama, ¿cómo se llama esa iglesia? No me acuerdo. La que está en la Santa Cecilia. Corazón de Jesús, algo Creo así. que No. el Sagrado. El Sagrado. No es era Bosco. no, esa es la de está allá arriba. No, Bueno, la idea es esa. La cosa es que estaba entre una iglesia y estaba la calle esta. Y entonces yo venía orando, pero en un ratito me paré en la esquina y me puse a pensar si me iba de este lado, me iba de este lado. De este lado habían unos borrachos que pedían plata y por eso no me quise ir ahí. Pero no me di cuenta que el Espíritu me estaba hablando en ese momento. Y entonces me fui por la avenida Santa Cecilia y me asaltan. Y después dije yo, ay, qué tonto, ¿cómo no me di cuenta que el Espíritu me estaba hablando? Sí. Entonces yo me dormí, mi corazón no estaba velando en ese momento. Entonces, dice aquí, velando con ella en acción de gracias. Entonces, en aquel momento, pues de plano, ¿verdad? Yo llegué a la casa todo asustado porque me asaltaron como a 4 cuadras, de mi casa. ¿Verdad? Y llegué a mi casa y cabal ahí estaba mi tía, mi primo, y les pedí que oraran por mí. Y ahí yo le dije, Señor, gracias. Gracias, no porque me asaltaron, pues, pero porque de plano a nadie le gusta que lo asalten, ¿va? Pero sí le di yo gracias a Dios porque yo vi la mano de Dios. Me dispararon ese día y el trigger de la pistola solo martilló y no disparó la bala. Y entonces eso fue impresionante para mí. Pero dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Ahora bien, ¿de quién nos están hablando aquí? Nos están hablando de un ministro que enseña la palabra. Y entonces, miren pues, una de las oraciones que produce fruto en nosotros debería de ser esta. Primero, que oremos con acción de gracias en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos y orar al mismo tiempo por el ministro, precisamente que ministra nuestra alma de parte de Dios. Porque dice, para manifestar el misterio de Cristo como debe de hacerlo. Entonces, mucha gente, fíjate, Jorgito, que está en la iglesia y el pastor está hablando, ¿verdad? Está dando su prédica y de repente dicen aquellos ya tras bambalinas, ¿verdad? Ya son murmuraciones en realidad y empiezan a decir, ay, es que ese pastor cómo me cae de mal, ahí está predicando de mí, me está señalando, ay, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta realmente que no es él el que los está confrontando, sino que es Dios el que te está hablando y te está diciendo, mira, lo que estás haciendo está mal, arrepentite y convertite, te está diciendo el Señor. Así es. Y entonces muchos no ponen atención a eso, pero cuando nosotros oramos a Dios con acción de gracias en todo tiempo y oramos por el ministro de Dios,
entonces automáticamente es una siembra que vamos a cosechar la palabra para nosotros. Y entonces ya no va a ser una palabra como martillo. Aunque nos confronten si estamos en pecado o cualquier cosa que estemos haciendo mal, la palabra la vamos a tomar con agradecimiento. Y ese es un fruto, el agradecimiento. Amén. Cuando nosotros oremos a Dios, entonces pidámosle: Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias, Señor, por ese ministro que pusiste, gracias por ese pastor, profeta, evangelista, apóstol, qué sé yo, quién es el que te cubre. Pero nosotros debemos de dar gracias por esos hombres y pedirle al Señor que ponga en ellos, que abra, aquí dice, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Entonces quiere decir que mucha de la gente de la iglesia no ora por su pastor y por eso no pasan de sopes a gavilanes. Así es. Porque la puerta está cerrada y el pastor no puede pasar, no puede inquirir. Así es. Eso es qué importante es, porque entonces, mira, yo te digo, yo he conocido pues algunas congregaciones en las cuales no pasan de la Navidad, del diezmo, sí, exacto, etcétera. de eso. Entonces, o incluso no pasan de salir de un esquema que heredaron por sus papás. Exacto. O sea, no pasan de eso. Uh-huh. Entonces, mira, yo te soy sincero, yo pues recuerdo yo que donde yo estaba, y no es por recordar viejas glorias, ¿verdad? Sino que todo es para la gloria del Señor. Amén. Recuerdo yo que pues había un tiempo de oración, pues la iglesia me quedaba cerca, Uh-huh. y recuerdo yo que había un tiempo de oración a las 3 de la mañana, pero dije yo, a esa hora no puedo salir de mi casa, decía yo, me van a asaltar, uh-huh, o algo por el estilo, decía yo. Exacto. Entonces, recuerdo yo que en ese momento pues decía, bueno, entonces me voy a ir más tarde. Entonces iba yo, pero no salían de ese esquema. No salían de ese esquema en el cual pues qué sé yo, estar en ese constante ay de mí, o Padre, o Señor, siempre con una reverencia así, como que fuera, ¿cómo te digo yo? Como que fuera orándole a un santo. Exacto. O sea, perdón. Hablando de santo como un ídolo, no hablando del santo de Dios, pues, sí, ¿verdad? así es. Aclarar. Enmascarado de plata. Sí. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, les digo yo, no podemos quedarnos así con el ministro con el cual estamos bajo cobertura, uh-huh, sino que realmente necesitamos hoy recibir de parte del Señor lo que Él quiere darnos. Miren, amén. Muchas iglesias anhelan crecimiento. Así es. Pero no trabajan en pos de ese crecimiento. Así es. Quieren, le dicen, anhelan, miren, pues es que tenemos este sentir en nuestro corazón y le decimos, mire, pastor, fíjese que yo quiero hablar con usted. Yo tengo este sentir y debemos de ver la manera en cual acrecentarla, que la gente venga a la iglesia. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces ayúdenme a orar. Entonces hasta ahí se acabó la ayuda. Uh-huh. Solo que uno se queda, basta, bueno, vamos a orar. Sí, amén, vamos a orar. A la otra, entonces, si quiere, pues quedemos en una hora. Uh-huh. Pues vengamos mañana a esta misma hora y vamos a orar. Nada. Entonces, muchas veces incluso no acuerpamos con nuestras coberturas, amén, en oración. O sea, si estamos físicamente, gloria a Dios, pues, pero en oración. Muchas veces, yo sé que el ministro muchas veces pide por sus ovejas, que las bendiga, que las guarde, y como una vez una maestra me decía esto, decía, uh-huh, miren jóvenes, decía ella en ese instante, íbamos a entrar a las vacaciones de Semana Santa, era una directora, recuerdo. De Semana Santa. Cabal, ella decía, miren jóvenes, tengan mucho, pero así, miren, con este sentimiento les decía, miren, tengan mucho cuidado, pero mucho cuidado, yo no quiero tener que pues ver que a alguno nos falte. Mire, yo quisiera tener unas alas que los cubra a todos, ¿verdad? Pero vamos a orar. Mire, es que era incluso un lugar que tal vez era laico, pues, o sea, nada que ver con el Señor. Decía, mire, vamos a orar en este momento para que el Señor nos guarde, decía ella. Entonces, si eso fue una maestra que tal vez no era una ministra del Señor, o tal vez solo creía en el Señor, ¿verdad? O tal vez solo creía en el Señor y iba a la iglesia y hasta ahí. Si eso lo hizo, ¿cuánto no nuestros pastores? Así es. Como decía el profeta, evangelista, apóstol, maestro, yo creo que debemos de orar por ellos. Tal vez no es el que está cabal a la cabeza, pero tal vez es el líder que dirige, qué sé yo,
que el grupo de alabanza, que el grupo de servidores, que el grupo de danza, que el grupo de qué sé yo, de evangelismo. Orar por ellos, tenerlos en oración. ¿Por qué? Porque así es, si ellos están a la cabeza y quiera o no, ¿a dónde tira el enemigo siempre? A las cabezas. Siempre a las cabezas. Entonces, si la cabeza tal vez no está acuerpada, no está así, cae. Exacto. Tal vez no que caiga, que sea un pecado como de adulterio o algo por el estilo, pero empieza a fallar, empieza tal vez a pasar por tiempos difíciles, que las deudas, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de desviar a la cabeza y entonces la puerta permanece cerrada. Exacto. Aunque el Señor la quiera abrir o incluso ya está a punto de abrir, solo necesita que alguien ore y la abra. Pero porque alguien no ora, esa puerta se mantiene cerrada. Amén. Fíjate que me llama mucho la atención precisamente lo que estás hablando de acuerpar. Y estás hablando, ¿verdad?, de que si uno no ora por el pastor, aunque el pastor ore por nosotros, ¿verdad? Yo creo que es algo que como recíproco, ¿verdad? Ajá. Porque sembrando es como cosechamos, ¿verdad? Entonces, yo le digo al Señor, Señor, yo te ruego, Padre, por el ministro que me cubre, pastor, donde quiera que estés, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy clamamos por tu vida de esta manera. Que donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, te abra puertas de bendición, pero también así como nosotros clamamos por ti, que tú clames por nosotros para que nosotros podamos seguir clamando por ti. Esta debería de ser una oración para nosotros. ¿Para qué? Para que la puerta se le abra a Él y nosotros podamos pasar juntamente con el pastor, ¿verdad? Porque muchos también, tal vez el pastor sí ora un montón, pero la gente no quiere nada, ¿verdad? Y entonces de nada le sirve al pastor orar y tener gran revelación si la gente no quiere, ¿verdad? Y entonces dice aquí, siguiendo adelante, dice, para manifestarlo como debo de hacerlo. Entonces también es importante que nosotros no solamente pidamos por el ministro, sino también por la palabra que se va a dar. ¿Saben qué? Esa palabra que el Señor le va a dar a su pastor es como una llave que puede sacar al pueblo de una cárcel, que puede salir de un hoyo, que puede abrir, qué sé yo, una deuda, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que clamar por ellos. Amén. Y dice aquí Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces aquí hay otro asunto, ¿verdad? Porque, miren pues, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? El ministro que preside la iglesia, lógicamente, o debería de ser así, ¿verdad?, en todas las congregaciones, que el que ministra dentro de la iglesia lleve una vida correcta. Eso sí, recordémonos que nosotros no somos perfectos y que podemos fallar en cualquier momento. Si su pastor falla, no lo juzgue, ore por él, pídale al Señor misericordia por ese hombre, porque él sigue siendo un hombre igual que usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos de orar por nuestros pastores para cubrir sus pasos, para que no se desvíen. Precisamente para que no se desvíen, para que no nos desvíen a nosotros, ¿verdad? Porque muchos se han desviado porque las mismas ovejas los han idolatrado. En lugar de acercarse a orar a Dios, se acercan al pastor y creen que el pastor les va a resolver la vida, pero es Dios el que va a obrar por medio de ese varón, que no es lo mismo. Dios puede usar a tu pastor en gran manera, pero cuidado con lo que están pidiendo. Porque hemos oído, ¿verdad, Jorgito?, de hombres que se han dicho, yo soy Jehová de los ejércitos. Y Dios reprenda al diablo, nunca caigamos en eso en nosotros, no caiga, y que el Señor nos aparte de todo pecado tal cual. Porque recuerdo yo que en la Biblia habla de Herodes, del cual el pueblo dijo, es que este hombre habla como un Dios, y él no dijo nada, se quedó callado. ¿Qué pasó? El Señor envió al ángel, lo hirió y murió engusanado. Entonces, dice aquí, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, no la palabra de Chonita ni de ellos, sino que de Dios, considerando el resultado, es decir, considerando el fruto de su conducta. Amén. Entonces, por el fruto de su conducta, nosotros debemos de imitar. Entonces, una oración en nosotros debería de ser la siguiente:
Padre, yo te ruego por el pastor que me cubre, por el apóstol, etcétera, para que tú puedas hacer que su fruto sea agradable, Amén. que su fruto sea bueno, para que tu pueblo se alimente de él. Y por medio de ese fruto nosotros podemos alcanzarte a ti, el conocimiento tuyo. Ábrele las puertas para que ese huerto sea fructífero en ti. Amén, amén. Amén. Fíjate, Jonathan, que yo creo que pues por causa de tiempo vamos a ir aterrizando un poquito, porque realmente, amados hermanos, aunque... ¿Por qué no nos alcanza el Cabal, tiempo? así es. Realmente, amados hermanos, y es que veo yo esto y me venía esto a mi corazón, cómo es entonces en una familia. Ujú. Y es lo mismo, hermanos. Exacto. Es exactamente lo mismo. Mire, y quiero hablar incluso del punto como nosotros, como hijos, debemos tratar. Y es el mismo que Hebreos 13:7. Acordado de vuestros guías. Acordaos de vuestros padres, Acordado de vuestros vuestro padres. pastor, de Exacto. vuestros líderes, etcétera, ¿verdad? Acordados de vuestros padres. Quiera o no, gracias a ellos, bueno, gracias al Señor, pues, pero ellos fueron el medio que por se el utilizó. cual el Señor te permitió a ti, que me estás viendo, vivir. ¿Cuántos no hoy en día? Bueno, hoy en día pues se oye más, pero que se tal vez hace unos 50 años, tal vez se escuchaba ya hablar del aborto. Ay, no digamos en estos días. Exacto, entonces les digo yo, ¿cuántos no incluso pudieron estar a punto de eso? Y les digo yo, acuérdate incluso de tu padre, tal vez no fue tu caso, y si tal vez no fue tu caso también, pues te digo, pues no recibas esto, ¿verdad? Sí, mira, en mi caso yo bendigo a mis padres. Yo tengo la noticia de que a mí me quisieron abortar cuando era pequeño, pero la verdad que los bendigo porque por ellos estoy aquí. Sí, y fíjate que lamentablemente ahora en las redes sociales han tomado esto como una broma. Ujú. Entonces, quiera o no, eso lastima el alma, nuestro espíritu de cada uno de nosotros como niños, o incluso ya siendo grandes también lo hace. Ujú. Entonces, yo les digo, amados hermanos, a ti como hijo, y te digo, acuérdate de tu padre y de tu madre y bendícelos. Amén. Ora por ellos y bendícelos. A ver, mira, pero ¿cómo le voy a hacer si ellos, dice uno, y le hagan, como dicen, de ahorcarlo, ¿verdad? Pero te digo, bendícelo, bendícelo. Porque vas a ver que lo que tú estás sembrando ahorita, tus hijos lo van a cosechar. Y tal Amén. vez incluso tú tienes hijos y estás viendo que tal vez se está a punto de cometerse el mismo error. Bendice a tus padres. Amén. Muchas veces lanzamos maldiciones y que, ay, este señor, cómo me cae que se muera mal. este viejo, Ay, que se dicen muera aquellos, ¿no? exacto. Entonces, o esta vieja incluso, ¿verdad? Hablándole a nuestra propia mamá, o incluso no fue ni siquiera nuestra mamá, tal vez la abuela La abuelita, o nos quien cuidó, haya el abuelo, criado. o el tío, o la tía, quien sea que no sea que te haya criado, tú acuérdate de ella y bendícela, o bendícelo, Amén. porque es necesario hacerlo. Porque cuando tú haces esto, esa siembra que tú estás dando ahí, que realmente te estás negando, y la voluntad del Señor, que ¿cuál es? Que amemos aún a nuestros enemigos. Amén. Y quiera o no, a veces hacemos enemigos a nuestros padres. Así Pero si los hemos hecho así, tú bendícelo, Amén. ámalo. Y vas a ver cómo el Señor te va a ir incluso transformando, e incluso va a poder ayudarte a mejorar esa relación con tus padres. Amén. Porque así sucedió. Mira, yo creo en un Dios que en cada cosa que tú hagas, Él te va a dar la recompensa de lo que tú hagas. Es Amén. decir, como dicen en la física, por cada acción Hay una hay una reacción. Igual dice, u opuesta. Entonces, si es igual, si tú siembras muerte, ¿qué te va a venir? Más por más, da más. Exacto, te va a venir muerte. Entonces, pero si tú siembras mal, pero tú quieres rectificar el camino, la muerte no va a venir. Exacto. Va a venir para ti vida. Y yo creo que lo que hoy necesitamos, amados hermanos, es bendecir a nuestras coberturas. Amén. Bendecir a todos ellos y declararles bendición, declararles que sean hombres o mujeres llenos del Señor, llenos de su Espíritu, que nuestros padres, tal vez, nosotros conocemos al Señor, pero nuestros padres están así como la mojarrita. como más o menos. Pidamos misericordia por ellos, pidámoslo, porque si nosotros rogamos esto al Padre, ¿no nos escuchará? Yo creo que sí. Amén. ¿No? Fíjate que es interesante lo que estás diciendo, viéndolo desde el punto de padres, que este tema creo que se ha ido mucho por ahí. Ujú. Dice la Biblia
honra a tu padre y a tu madre para que todas las cosas te salgan bien y seas de largos días sobre la tierra. Este es uno de los principales mandamientos que Dios nos da. Porque si nosotros no aprendemos a honrar al que vemos, menos vamos a honrar al que no vemos. Entonces, hablando de padres espirituales, hablando de líderes, hablando de padres naturales o biológicos, nosotros los debemos de honrar. Y una parte de honrarlos es clamar por ellos. Una parte de honrarlos es bendecirlos. Bien lo acabas de decir. ¿Por qué? Porque aunque mi padre me haya querido abortar, aunque mi madre me haya querido abortar, aunque me hayan tratado de basura, aunque me hayan tratado de estorbo, aunque me hayan tratado de lo peor, yo tengo que cumplir con lo que Dios me pide. Dios no me está preguntando si yo quiero, Él me está diciendo honra, no me pregunta, me está mandando honrar padre y madre. Y si Él me está honrando, perdón, si Él me está mandando, dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que honrarlos a ellos. Y si ellos nos hablaron de la palabra de Dios, gloria a Dios por eso. Y si no nos hablaron de la palabra de Dios ellos, tal vez porque ellos no nos hablaron, se tuvieron que levantar otros a hablarnos. Muchos se levantaron ministros a hablarles. Y los convencieron y les hablaron e hicieron su oración de fe con esos ministros. Y esos ministros les dieron seguimiento. Esos son los guías o padres espirituales de las personas. Entonces, nosotros tenemos que seguir, pero dice, tenemos que imitar la conducta de fe que hay en ellos. Recuerdo yo que dice la palabra que Pablo le dice a Timoteo, yo conozco la fe que está en ti. Porque tu madre y tu abuela te la heredaron. Qué bonito eso, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que por medio de la oración, por medio de la siembra espiritual, también nuestros hijos pueden recibir la fe o tal vez la incredulidad, depende de cuál sea el lado a donde nos vayamos, ¿verdad? Porque un padre de familia que conoce a Cristo puede estar orando un montón y pidiendo y diciéndole a las personas, ay no muchacho, yo ya me aburrí de estarle orando al Señor y no me responde. Y entonces esa pequeña parte que él dijo, es que no me responde, es decir, ay muchachos, no clamen al Señor, en pocas palabras, porque no les va a responder. Y cuando ellos son grandes, entonces se acostumbran a no clamar. Así es. Se acostumbran a no pedir, porque creen que como a su padre no le respondió, menos les va a responder a ellos, pues, ¿verdad? Y entonces, pequeños comentarios como esos pueden hacer que las oraciones que nosotros hacemos se vengan al suelo. Así es. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, ay, ¿hasta cuándo he yo de aguantaros, generación incrédula? Entonces, nosotros debemos de dejar a un lado la incredulidad porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar con esos pensamientos. Amén, así es. Como decía Jonathan, no podemos quedarnos siempre, cohibirnos incluso a nosotros mismos de qué sé yo, pues recibir lo que el Señor quiere. Yo sé que el Señor quiere bendecirnos y seamos sinceros, hermanos, nos gusta recibir bendiciones. Amén. Si nos gusta recibir un regalo, entonces les digo yo, ¿cómo no nos gusta recibir bendiciones? Y el Señor quiere bendecirnos, pero a veces no nos bendice porque tal vez nos puede llegar a hacer mal. ¿Por qué? Como les decía, si Él puede ver que el futuro, qué sé yo, de esta taza, no también puede ver lo que viene más adelante para ti, lo que incluso Él mismo, siendo Dios, ha declarado sobre tu vida. Así que yo te digo, hermano, no te quedes, qué sé yo, en lo mismo, con repeticiones, o no orando, o pidiendo sin fe, sino que hoy ora y bendice a los que tienes que bendecir. Incluso bendice al Señor. Tal vez incluso maldeciste al Señor. Tal vez incluso dijiste, Señor, tú no me respondiste, o como algunos dirán, pues es que yo te clamé y tú no perdonaste a la persona, o tú te la llevaste. Exacto. El Señor tiene planes de bien y no de mal para ti. Amén. Hay veces en los que pasamos por momentos difíciles, pero es para enseñarnos a que en Él tenemos una esperanza y un futuro. Amén. Entonces, si tú has recibido las promesas del Señor, afiánzate más a ellas.
Amén. Aférrate a ellas, porque el Señor ha de darte a ti un propósito que tal vez lo pensaste en alguna ocasión y va a ser como el Señor te lo va a dar, como dicen, en un 2x3. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues por causa del tiempo, creo que ya vamos terminando, ¿verdad? Sí. Creo que nos pasamos, pero creo yo que sería bonito que pudiéramos tener una continuación. Si Dios nos lo permite, lo vamos a hacer, porque solamente tocamos el área de los padres en esta ocasión de una oración que puede producir fruto. Y creo que es importante, amigo, hermano, que estás escuchándonos, que puedas atender la voz de Dios, no nuestra voz, porque no es Dios, no somos nosotros, sino que es Dios el que te está hablando, el que te está diciendo: reconóceme como Padre, reconóceme y reconoce mi voluntad para que yo pueda obrar en ti como yo quiero. Amén. Dice el Señor: yo tengo planes buenos, planes agradables, planes para que tengas futuro, planes porque muchos de tus pensamientos no te han permitido avanzar, porque tú ves destrucción, pero yo veo, dice el Señor, restauración, edificación y vida. Si tú hoy estás en tu casa y estás escuchando este mensaje, yo quiero decirte que hay para ti salvación, hay para ti un tiempo de bendición, hay para ti un tiempo de restauración. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, y si tú reconoces en tu corazón que no has honrado a tus coberturas como debes de hacerlo por medio de la oración, hoy vamos a hacer una oración. Y si tú no habías reconocido al Señor como tu único y suficiente Salvador, te hacemos el llamado para que lo reconozcas. Y si tú lo quieres recibir hoy en tu corazón, también vamos a hacer una oración para ello. Y si tú estás en tu casa y has pedido al Señor y el Señor te ha respondido, gloria a Dios. Bendecimos al Señor por eso. Pero también te pedimos que si hoy hay testimonios de oraciones que ustedes han hecho y se les han contestado, que nos lo hagan saber. Escríbenos al WhatsApp 5474-4779 o lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios. Déjanos saber de tu vida, déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo en ti, para que nosotros podamos tener ese testimonio de que Dios está obrando. Amén. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, tal vez me ayudas con la oración de fe. Amén. Y yo voy a orar por los que se van a reconciliar. Amén. Amén. Ahí sí que donde estás, hermano, si tú quisieras recibir al Señor en tu corazón, si puedes inclinar tu rostro, inclínalo. Y hoy usted repite esta oración después de mí. Santísimo Dios, vengo hoy delante de ti, pidiéndote perdón. Perdón, Señor, por los pecados, por malos pensamientos, por incluso pensar que yo no valgo nada. Perdóname, Señor, porque hoy clamo por tu misericordia. Y hoy te pido, Señor, que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón, porque yo hoy lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Y si tú vas a reconciliarte con el Señor, haz esta oración conmigo. Padre bendito que estás en todo lugar, hoy te pido que tengas misericordia de mí. Te agradezco por darme la oportunidad de acercarme nuevamente a tu presencia, de acercarme, Señor, delante de ti, de regresar, Señor, a mi Padre, de regresar, Señor, a tus brazos. Hoy te ruego que me limpies, que me laves y que me pongas anillo, Señor, como lo hiciste con el pródigo. Señor, yo te ruego que limpies mi camino, que limpies mis pensamientos, que inscribas nuevamente mi nombre en el libro de la vida y que no te apartes de mí, Señor. Si te he fallado, te pido perdón. Me arrepiento de todas mis maldades, me arrepiento de todas mis iniquidades, me arrepiento de no obrar conforme a tu voluntad, Señor. Pero hoy te ruego que me hables, que me enseñes, que me muestres tu voluntad, para que no vuelva a apartarme yo de tu camino. Señor, yo bendigo a los que me hicieron mal, y hoy, Señor, te ruego por ellos también por misericordia, Señor.
Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de regresar a tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Si tú has recibido al Señor o has reconciliado y quieres, pues tal vez un lugar donde poder congregarte, si Amén. puedes congregarte acá con nosotros, pues te recibiremos con los brazos abiertos. Las puertas Estamos, están abiertas. cabal, aquí estamos en la 17 Avenida 5-6211. Tal vez te encuentres fuera de Guatemala y pues busca una congregación, busca un lugar donde el Señor te manifieste a ti de una manera extraordinaria y no te quedes solamente con un poquito, sino Amén. avanza cada vez más. Amén. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado acá en sintonía con nosotros, a los que nos escuchan en el Faro Radio Online y a los que nos ven a través de los distintos medios. Que el Señor les guarde grandemente. Hasta Muchas pronto. bendiciones. Ay, ya metí.